Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Memorabilia Café. Los saludo desde este espacio donde tengo la máquina de pinball de Kiss, un coleccionable de 1978 hecho por Bally, una máquina muy reconocida, o una marca muy reconocida en la fabricación de máquinas, de videojuegos, de máquinas de pinball. Y pues bueno, tener esta máquina de Kiss es un gran tesoro en mi colección. La verdad es que no soy muy bueno en ella, practico poco, porque pues bueno, es un coleccionable y siempre preocupa estar utilizando esto, que se le genere algún daño. Como pueden ver, es algo ruidoso, entonces tampoco se puede utilizar fácilmente en todos los casos. Pues la verdad es que el tiempo que la uso es súper entretenido, es muy relajante. Y pues bueno, es un coleccionable, como ustedes saben, uno de mis grupos favoritos. Es muy entretenido estar acá en la pinball. Como pueden ver, está en muy buen estado. Muchos años ya con ella y pues siempre ha sido un tema estarla manteniendo en el mejor estado posible para que pues luzca como debe ser, como un verdadero coleccionable. El cristal del fondo está firmado por Gene y por Ace, que son dos de los miembros fundadores de Kiss, y por Eric Singer, que es el actual baterista. Y por llamarla actual, pues es un baterista que lleva prácticamente 30 años en la banda, es un fenómeno en la batería. Y bueno, pues es una delicia tener esto en la colección. Les doy la bienvenida a Memorabilia Café. Hoy vamos a platicar de estos videojuegos o de estas máquinas de videojuego. Vamos a platicar de viniles, que en esta semana hubo datos interesantes de viniles. Vamos a platicar de Tupperware y muchas cosas más. Bienvenidos a Memorabilia Café. Y bien, pues seguimos en Memorabilia Café, ahora recordando esta máquina de casino, un increíble gabinete, pesadísimo gabinete, su maquinaria, todo es de verdad increíble. Funcionaba con monedas de 25 centavos, eran muy ruidosas, se activaban con la palanca y pues bueno, esto es parte de la historia, parte de la memorabilia, los casinos, Las Vegas, también es de la marca Bally, como es la máquina de pinball que vimos hace un rato. Y era interesante pues tener que echar las fichas, ¿no? Y además, una vez que accionabas la palanca y ganabas un premio, el sonido de las monedas era súper interesante en los casinos. No se vayan, seguimos platicando de más cosas aquí en Memorabilia Café. Bien, y continuamos en Memorabilia Café. Ahora vamos a platicar de lo que son los viniles, la música, que es algo que realmente es sin duda una parte fundamental de la memorabilia. Esta semana es la primera vez en prácticamente 30 años que la venta de vinil, de discos de vinil, es superior a la venta de los CDs. Durante los 60, 70 y una buena parte de los 80, prácticamente hasta por ahí del 86, que era cuando era más popular el formato. Después aparece el cassette y empiezan a cambiar las combinaciones, pero hasta más o menos mediados de los años 80 la venta de vinil era muy importante. A principios de los 90, cuando empieza la venta de los CDs, pues evidentemente el formato, el costo, los reproductores, la portabilidad, todo hizo muy popular el formato del CD. Desde entonces la venta de viniles se redujo de forma importante y apenas este año la nostalgia, la calidad, el gusto por la música, poder disfrutar un disco en un LP es una delicia porque puedes escucharlo como realmente está planteado por el artista, como una obra,
desde la canción 1 hasta la canción última, por el lado A, por el lado B, sin estarte brincando las canciones como lo hacemos con los CDs. Los formatos digitales siguen siendo menos populares que esto, por increíble que parezca. Hay algunos discos y algunos datos que les quisiera comentar. Por ejemplo, se vendieron 230 millones de dólares en viniles este último año, por casi 130 millones de dólares que se vendieron en CDs. Hay muchos discos que, pues bueno, han pasado ya la historia por el tiempo que tienen desde que se realizaron, y son discos que pues ya forman parte de esas grandes joyas, como por ejemplo el disco negro de Metallica, que está festejando 29 años desde su lanzamiento. Hoy también, por ejemplo, se está celebrando los 29 años de lanzamiento de esta maravilla que fue el Use Your Illusion de Guns N' Roses, versión 1 y 2. Un disco que es, bueno, sin duda fenomenal. También hay, para recordar, por ejemplo, discos que cumplen 45 años desde su lanzamiento, como lo es el disco de Wish You Were Here de Pink Floyd. Y, pues bueno, les quiero mostrar algunas otras cosas que están en mi colección. Por ejemplo, trato de buscar, porque me parece que un disco es como leer un libro, ¿no? Generalmente estás buscando recomendaciones de un buen libro, y depende de la gente con la cual te relacionas o a la gente que sabes que tiene algún gusto especial por la literatura, pues te pueden recomendar un libro u otro. A mí me gusta también buscar qué escuchar. Y estos 500 mejores discos que recomendó Rolling Stone, pues he tratado de conseguir algunos, no los 500, pero he tratado de conseguir algunos. Y por ejemplo, ellos recomiendan o califican como el mejor disco de la historia, nada más y nada menos que el Sgt. Pepper de los Beatles. Y como disco 2, por ejemplo, digo para que rápido lo sigamos platicando de otras cosas, este disco de los Beach Boys. Entonces, pensando en eso, pues aunque son ediciones más recientes, me he dado la tarea de conseguir algunas cosas que me parecen interesantes para ir conociendo más de esta historia de la música, con estos discos que la verdad sí comparto el punto de que estén en 1 y 2 de la historia de la música. Tengo también algunas cosas que me gustaría compartirles, como son discos que he tenido la oportunidad de que me vayan firmando los artistas que he podido conocer. Por ejemplo, superbandas. Y al decir superbandas son nuevas agrupaciones en las que se reúnen exintegrantes de otros grupos y forman un grupo, en este caso los Dead Daisies. Gente de ex Motley Crue, de Whitesnake, de Foreigner. La verdad es que musicazos. Y bueno, pues aquí está este disco de los Dead Daisies firmado por ellos. Otro disco espectacular firmado por Sebastian Bach. Este disco de Skid Row, que recientemente también cumplió 30 años, por cierto. De este lado está también firmado el disco de Motley Crue, donde cantó John Corabi. Y también de cuando tuve la oportunidad de conocer a Motley Crue, está firmada esta versión nacional, versión rocker, del disco de Shout at the Devil por Nicky Sixx, Mick Mars, Vince Neil, en el meet and greet que hicimos con ellos. Tengo también de un gran amigo, John Five, firmado este disco Rob Zombie, que también es un discazo. De otra excelente persona, gran músico y gran amigo también, John Corabi, este disco que es su disco acústico. A mí los acústicos son, creo que, de mis discos favoritos. Y bueno, pues está este disco de Corabi. Y les quiero, por ejemplo, he tenido la fortuna de encontrar algunos discos firmados o aparentemente firmados, en este caso por Pablo Milanés, y otro acá que está firmado por José José. Y digo en teoría porque pues los he encontrado así en lotes de discos, en mercados de pulgas. De cualquier manera, bueno, pues el disco por sí solo ya es
un buen coleccionable, entonces pues, tenerlo firmado es mucho más interesante. Les quiero compartir también otras cosas. Por ejemplo, México tuvo muchos discos de 7 pulgadas o de 45 revoluciones, muy famosos como este de Kiss, con una publicidad de Rayovac. Y bueno, algunas otras cosas como en este caso Parchís, un disco promocional de Timbiriche, como no recordar a Juan Gabriel con el Noa Noa o con Querida, Billy Joel con Piano Man. Desprendiéndose del disco que acabamos de ver de Guns N' Roses, Use Your Illusion, está el disco de You Could Be Mine, música de Terminator también, un promocional de Menudo, El Rey, nada más y nada menos que Elvis, un sencillo maravilloso que es Eagles Hotel California, y bueno, discos que también pues, conocimos, que recientemente habíamos visto publicados, como el show de Keiko. ¿Y qué les parece este recuerdo? ¿Se acuerdan lo que es un flexidisc o un flexidisco? Bueno, pues Enrique y Ana tuvieron este disco, que era el flexidisc, que es como una mica. Es así de suave, auténticamente como una mica. Y aquí está este recuerdo de Enrique y Ana. Ustedes saben de mi gusto por Kiss. Les quiero mostrar otra cosa que busca un coleccionista cuando empieza a ir detrás de los viniles. Por ejemplo, este disco que me regaló un amigo en Argentina, Sebastián Mónaco, que Seba tuvo el gran detalle de regalarme, es un disco que tiene un error de impresión. En ambos lados tiene las mismas canciones, cuando debería tener un lado A y un lado B. Le pedí a Jean que lo autografiara, porque son de esas cosas raras que te gusta tener en la colección. En México fue muy famoso también los viniles de colores o los multicolor. En este caso, este es un disco de Kiss que se llama Unmasked. Este es el vinil de color transparente, que es una de las versiones más raras que tiene esta edición del disco de Kiss, y del cual se desprenden varias versiones, como por ejemplo este, que es en vinil rojo, como lo pueden ver. Este es completamente, aunque es translúcido, es completamente igual el color, y existen varias versiones. Esta es la versión roja. En México, como les decía, fue muy común en los años 80, en los años 70, que salieran discos de música disco de varios distintos géneros con esos viniles de colores, y lo hicieron muy perseguidos por los coleccionistas, muy solicitados. Y bueno, pues fue algo que pasó en México como en pocos países en el mundo. Otros discos que pues es una fortuna tener autografiados, como este de Kiss, en el que está firmado por Eric Carr, que es un baterista de Kiss que falleció hace unos años, el mismo día que Freddie Mercury, por cierto. Uno de mis discos favoritos de Kiss, también autografiado por los 4 integrantes que en ese momento eran la alineación de la banda. Otros discos raros como este de Sonic Boom, que se editó en viniles de colores. Hay 5 colores, y este, como pueden ver, es el vinil verde, firmado por los 4 actuales integrantes de Kiss. Otra de las cosas que fue muy popular también fueron los fotodiscos. México tuvo fotodiscos. Esta es una versión importada, pero bueno, es una versión de Kiss del disco Monster, que también está firmado por Gene. Otro fotodisco, firmado en este caso por Vinnie Vincent, un ex integrante de Kiss. Otro disco autografiado, en este caso por Bruce Kulick, que es, a mi gusto, uno de los mejores guitarristas que ha estado en Kiss. Una gran persona. Me hizo favor de firmarlo. Y también en el área de superbandas, ESP, que significa Eric Singer Project. Eric Singer hace una pequeña agrupación en la cual se reúne para tocar con amigos mientras Kiss no está de gira. Y en este caso pues está firmado por los 4 integrantes en ese momento. Otra de las cosas que fue muy popular en México fueron los
cajas de discos de selecciones del Reader's Digest. En este caso tenemos esta caja, esta colección de Cricri, que seguramente muchos de ustedes recuerdan. Venía acompañada de varios discos con los cuentos más famosos de Cricri, del Grillito Cantor. También tenemos esta otra maravilla. ¿Qué les parece recordar los cuentos de Disney? Cuentos como El libro de la selva, Los cochinitos, Pinocho, Blancanieves, Winnie Pooh. La verdad es que este era uno de mis discos favoritos. Y bueno, mientras seguimos recordando a selecciones de Readers, también tenemos esta caja de los Beatles, también muy coleccionable. Y bueno, de esas grandes joyas que nos daba que selecciones de Readers en los años 70 y en los 80. Les quiero también compartir esto. ¿Qué les parece? Los disco posters. ¿Qué tal el disco póster? Este que es el del caso del mundial. Pero hubo una colección bastante amplia de disco pósters. En este caso Pedro Infante, Dulce, los Bookies. Estos eran, como recuerdan, discos que se vendían quincenalmente o semanalmente en los puestos de periódicos. Pasabas, venía incluido un disco de 7 pulgadas con 4 canciones. Y bueno, pues hubo de muchísimos artistas colección de disco pósters. Vamos a seguir platicando de más cosas en Memorabilia Café. No se vayan, seguimos en el programa. Bien, y pues seguimos aquí en Memorabilia Café. Ahora le vamos a dar tiempo a la memoria para recordar a Tupperware. ¿Qué tal esa marca que por años ha acompañado nuestras casas, ¿no? Con platos, jarras, el Tupperware, porque además la palabra topper, pásame un topper, independientemente de qué marca sea, el posicionamiento de la marca es tal que a todos los recipientes plásticos con una tapadera le podemos llamar topper. Nos acompañaron las loncheras a la escuela, pero pues hubo muchos juguetes que también fueron parte de nuestro crecimiento y de nuestra historia. Tupperware se creó en 1938 y tiene más de 50 años en México ya desde que se tiene como marca, y que además es una de las cosas que, sin miedo quizá a equivocarme, de lo que primero tengo como dato de lo que eran las ventas por catálogo. Recuerdo reuniones a mi abuela, mi mamá, mis tías, que llegaba gente a mostrar los productos y montones de cosas, y se llenaban así las mesas de exhibición y todo el mundo compraba montones y montones de cosas. Y pues bueno, en esas reuniones nosotros como niños salíamos siempre con cosas que fueron también súper interesantes de parte de la marca Tupperware, que van desde juguetes de niños muy niños, como esto, ¿lo recuerdan? Que lo abrías, sacabas las piezas, y que de manera muy didáctica nos enseñaban formas y figuras, ¿no? Por ejemplo, tenías que buscar las piezas e irlas metiendo en el lugar adecuado. La verdad es que esto fue, híjole, oro molido. Yo lo recuerdo en mi casa por años, o sea, que lo usé yo, lo usó mi hermana y no sé quién es más, porque la verdad es que lo recuerdo por años, ¿no? Y ya un poco más grandes, recuerdo también este tipo de sets con algo importante, por ejemplo, unos instructivos como estos, que nos daban algunas ideas de cómo armar los distintos modelos. Pero pues estas piezas, vean el estado, o sea, las llantitas están todavía dentro de un recipiente independiente, las piezas están impecables. Y bueno, pues de lo que trataba esto era de ir ensamblando de esta forma las distintas opciones
para ir armando un auto o un camioncito. Entonces este Build a Fun fue, híjole, súper icónico en la época. Tenemos también los Divertidados, ¿no? Esta otra presentación, que la verdad es que yo recuerdo que estos los usé muchísimo pues para construir distintas cosas para mis juguetes, para mis G.I. Joes o para mis figuras de Star Wars, ¿no? Algunas bases, algunas cosas así. O también para hacer torres y dispararle con las pistolas de los dardos y irlas tirando. Estas de lo que funcionaba era de abrirse y se podían ir haciendo también opciones intercaladas para hacer cosas más grandes. Y venían acompañadas con estas figuras. De verdad es increíble el estado que todavía conserva esto. No sé, a 40 años de distancia, este set está en perfectas condiciones. La verdad es que es un lujo poder tener este tipo de cosas en la colección. Como el comercial, ¿no? Es un lujo, pero creo que lo vale. Bien, otras cosas que tenía Tupperware súper deseadas y súper atractivas eran estos mismos accesorios parecidos a los que había en tamaño real con los que comíamos en casa, pero que eran para que jugáramos a la comidita, ¿no? Sus tapaderas, la jarra con su tapa, que además, ¿se acuerdan que tenías que apretarle al botón para abrirla? ¿Qué tal las tazas? ¿No? La verdad es que, híjole, pues cuántas cosas no recuerdo cuántas horas no recuerdo que hubiéramos jugado con todo esto. Y pues bueno, una forma también de un gran acierto de cómo empezar a buscar en el mercado una buena penetración, que haciendo a los niños sentirse parte de las cosas, queriendo tener, porque era algo que también era muy habitual, de niños queríamos tener las cosas de los grandes, algo a lo que jugábamos mucho era ser grandes, y pues esto era una buena forma para ello. Aquí está otro de los super accesorios de Tupperware, ¿no? Con lo que hacíamos esta picnic, o el pastel y fiesta. Y venían con sus platos, la pala, esto para untar el betún. Y venían acompañados también de otros vasos que fueron súper populares en las casas, que llegaban a olerse a agua de limón y a todos, ¿se acuerdan cómo les pasaba? Pero bueno, pues los tuvimos por años. O sea, yo de verdad recuerdo en mi casa por años cosas de Tupperware. La verdad es que muy bonitos recuerdos, una marca entrañable, una marca que sigue vigente, porque hasta hoy sigue habiendo catálogo de Tupperware y sigue habiendo incluso estos mismos accesorios, ya en sus versiones actuales, siguen estando disponibles a la venta en la línea de Tupperware. La caja es distinta, ¿no? Porque bueno, pues este arte es claramente bastante antiguo, pero todo esto lo puedes seguir consiguiendo en Tupperware. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estoy en redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en YouTube. Es Memorabilia Café, yo soy Rodrigo Acuña. Esta es mi colección y esto es lo que me gusta compartir con ustedes. Memorabilia Café es un espacio que le he dedicado por más de 15 años a conseguir todo lo que creo que puede ser coleccionable y que puede retratar la época de los años 70, 80, algo de los 90, y que en el hecho de retratarlo trae a nosotros recuerdos, nostalgia, de cosas de papelería, de electrónica, de cosas de la escuela, juguetes, todo este tipo de cosas que de una o de otra forma nos remonta a esos años y nos permite recordar, la verdad,
que creo que qué felices fuimos. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana.